Saludarle, bienvenido a este espacio que lleva a usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha que conmemora los avances de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, mientras en muchas naciones los derechos para millones de mujeres resultan una utopía. En Cuba constituyen una jornada de celebración de los avances que en materia de igualdad e inclusión social han conquistado las cubanas. Este 8 de marzo es sin dudas un homenaje a la creatividad, al quehacer incansable, la valentía, la consagración y la bondad de nuestras mujeres. Aún en condiciones tan adversas como las de esta pandemia, no ha faltado la inspiración femenina, ya sea en la línea roja, en la investigación y producción de vacunas, en un centro de aislamiento de jóvenes activas, en el empeño de las doctoras y enfermeras de cada área de salud, en fin, en cada sector que enfrenta la actual contingencia sanitaria. A todas las mujeres cubanas, muchísimas felicidades en este día. Comenzamos así esta conferencia de prensa para llevar a usted el análisis sobre la situación epidemiológica en el país. Nos acompaña en este primer momento la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez. Bienvenida y felicidades también en este 8 de marzo. Y doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenida tú al colectivo que nos dejaste unos días, dice que por enfermedad. Recuperándome. Y muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctor. Y nuestro reconocimiento a todo el equipo, a las compañeras que nos acompañan, a la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que escuchan la información. Y como se vieron en las imágenes, nos han acompañado en todo el trabajo, en la batalla de la COVID. Porque como dijera Martí, las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer. Pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer tímida y quieta de su natural anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Entonces no tenemos duda de que triunfaremos en el control de la COVID porque nos han acompañado en todo momento. Bueno, con este reconocimiento a todas las mujeres del Cuba y del mundo, que además en el mundo, hoy vimos las imágenes, en muchos países son días de protesta por los feminicidios, por las violaciones y por las violaciones a sus derechos. En Cuba lo celebramos con mucha alegría. Hoy comenzamos, bueno, pues con una información que traduce la situación epidemiológica todavía compleja que tiene nuestro país y en lo cual venimos trabajando y vamos a seguir hasta lograr el control de la pandemia en Cuba, como lo logramos al inicio de la pandemia. Lamentablemente el fallecimiento de 2 personas en nuestro país con COVID-19. Damos las condolencias a familiares y amistades. Un paciente de 88 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio de Guanabacoa, contacto de un caso positivo ya previamente, que tenía un cuadro de demencia vascular. Este paciente comenzó con fiebre, dolor de cabeza, tos. Se evaluó, fue identificado por su médico de familia, se hicieron los estudios, se confirmó el diagnóstico de COVID-19, estuvo ingresado, presentó un grupo de complicaciones, una evolución un tanto tórpida que incluso fue necesario intubarlo y ventilarlo en un momento determinado, pero lamentablemente después de 15 días de estadía ingresado, parte de ello en terapia intensiva, el paciente hace una parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Nuevamente nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente masculino de 79 años de edad del municipio Centro Habana, aquí en la provincia de La Habana también, contacto de caso positivo, ya diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, combinación con muy mal pronóstico generalmente, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular y una enfermedad renal crónica
que también hacía muy vulnerable a este paciente. Este paciente inicialmente lo que tuvo fue un aumento de volumen de los miembros inferiores, falta de aire, se evaluó en unidades de salud, se hicieron los estudios, resultó positivo, se ingresó en nuestros hospitales y tuvo una evolución un tanto tórpida, con muchas complicaciones, mucha falta de aire. Fue necesario también en un momento determinado intubarlo y ventilarlo. Y después de una estadía que no fue muy prolongada, 6 días, 3 de ellos en terapia intensiva, empeoró el cuadro respiratorio, hizo un fallo renal y lamentablemente hizo una parada cardíaca en asistolia que no respondió a la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades de estas 2 personas que fallecieron en nuestro país. Con este comportamiento, Cuba amanece con 23.583 pacientes ingresados, cifra todavía alta, sospechosos 3.943, en vigilancia 15.189 y activos confirmados ingresados en nuestros hospitales 4.451 personas con COVID-19. Pudiéramos decir que como consecuencia de las altas que se han venido dando de los pacientes que se han recuperado, pues son 59 activos menos en comparación con el día anterior. Finalmente llegamos al procesamiento de 20.578 muestras para el estudio de COVID-19 en nuestros 22 laboratorios de biología molecular. Eso expresa un esfuerzo importante de los laboratorios y ahí está la mano de la mujer, porque es verdad que muchas de las compañeras que trabajan en ellos pues son del sexo femenino y trabajan 24 horas generalmente. Eso permitió que se diagnosticaran en Cuba en el día de ayer 873 personas con COVID-19. Estamos hablando incluso con un incremento del día anterior de 15 casos más, que ya el día anterior fue un día con una jornada de un número de casos importante. Esto da una positividad de las muestras de un 4,24%. Con este comportamiento de los diagnósticos ayer, pues ya se han realizado 2.540.022 muestras para el diagnóstico de COVID en los laboratorios de nuestro país en un año de trabajo, y se han diagnosticado 56.566 pacientes con COVID-19. El 2,23% de todas las muestras procesadas fueron positivas. Por provincias ahí vemos el comportamiento. La Habana con el mayor %, le sigue Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río, Camagüey, Mayabeque, de todas las provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Los 873 pacientes que se diagnosticaron ayer, 851 son autóctonos, es producto de la transmisión en Cuba, y 22 importados, hoy con 10 importados más que en el día de ayer. Como se ve en el gráfico, comportamiento que lleva más de un mes, con predominio de los casos autóctonos, ya prácticamente 2 meses, y un número reducido de casos importados, que en total, como también se puede apreciar en el gráfico, pues el número de casos es un incremento en relación con el comportamiento de los últimos 5 días. Se puede apreciar por las barras que es una cifra un tanto superior. El 93,9% de todos los diagnosticados, contactos de casos confirmados ya previamente, grupo de mucho riesgo. En el acumulado es el 92,3%, alto también. Ahí es donde tenemos la principal transmisión de la enfermedad.
22 en el día de ayer con fuente de infección en el extranjero, y ya se acumulan en toda la pandemia 4.895, que es el 8,7%. En 31 de los diagnosticados se trabaja para precisar la fuente de infección, sin que se tenga hasta ahora en la mañana correctamente identificada. Cuando analizamos el comportamiento de los casos relacionados con con viajeros internacionales, realmente en el día de ayer fueron 23, porque hay 22 autóctonos que habían arribado y hay uno que adquirió la enfermedad por contacto con uno que había sido positivo. Este es el comportamiento, son 23, el 2,6%, y en el acumulado desde el 1 de noviembre, el 21,56% de todos los casos diagnosticados en Cuba, pues han tenido relación de alguna manera, vinculación con viajeros internacionales. Por provincias, los 873 pacientes diagnosticados, como es natural, La Habana, con su complejidad, su volumen, su población, el mayor número, 362, aunque es inferior al día de ayer. Granma, muy elevado el número de casos, ahí lo pueden ver, 94, igual que Mayabeque, 67, y Pinar del Río, para el comportamiento que había logrado el control, 64, también es elevado. Santiago de Cuba, 53, Camagüey, 41, Artemisa 40, Holguín 39, Villa Clara 32, Santi Espíritus 27, Guantánamo 17, Matanzas 12, Ciego de Ávila 9, el municipio especial Isla de la Juventud 8 casos diagnosticados ayer, Las Tunas 5 y Cienfuegos diagnostica 3 casos en el día de ayer con COVID-19. El 48,2% del sexo femenino en el día de ayer, en el acumulado representan el 48,5%, y el sexo masculino con un predominio en el día de ayer de un 51,8% y en el acumulado el 51,5%. El 46,9% de todos los diagnosticados totalmente asintomáticos en el momento que se estudiaron, en el momento que se identificaron. Hay veces que me preguntan, bueno, ¿y por qué si están asintomáticos lo estudiaron? Bueno, por los grupos de riesgo que tenemos. Muchos son contacto de un caso confirmado, contacto de un caso sospechoso, que se aísla, que se estudia precisamente por ser contacto, aunque no tengan síntomas de la enfermedad. En el acumulado ese porciento se incrementa al 53,1% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba han estado en este grupo de edad. Por grupos de edades, en esta categoría de ser asintomático, por grupos de edades, nuevamente los menores de 20 años de edad, con una cifra elevada, 131. De esos 131, 103 en edades pediátricas, 18 y menos años de edad. Todavía más grave, 6 menores de 1 año, 6 lactantes pudiéramos decir, y ya con este comportamiento del día de ayer, 6.515 niños, jóvenes, adolescentes de 18 años y menos han sido diagnosticados con COVID-19 en Cuba. Hoy una cifra elevada todavía de activos, 733. El 89% se ha recuperado y la niña que informamos como grave en el día de ayer se mantiene grave, pero un grave estable, según me informa la doctora Lisset. De 20 a 39 años de edad, 308, de 40 a 59, 302, y de más de 60 años, con los riesgos que entraña este grupo de población, incluso teniendo en cuenta la prevalencia, que es como se llama, de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal,
que generalmente en estas edades se presentan y que en la medida que Cuba ha ido incrementando la esperanza de vida, pues cada vez son mayores, pues extremadamente riesgosos. 132 personas de 60 años y más fueron diagnosticadas en el día de ayer. Las 22 pacientes, las 22 personas positivas a la COVID que fueron evaluados como importados, que son importados, pues pertenecen a la provincia de La Habana. Estamos hablando de 8 casos en la provincia de La Habana, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Boyeros, Cerro, Guanabacoa y Plaza de la Revolución, con un caso cada uno, y Playa con 2 casos en el día de ayer, casos importados. Matanza diagnostica un caso importado del municipio de Cárdenas. Villa Clara, 3 casos, 1 de Camajuaní y 2 de Santo Domingo. Santi Espíritus, 2 casos, 1 del municipio Jatibonico y 1 del municipio Santi Espíritus. Ciego de Ávila, 2 casos importados ayer, 1 del municipio Ciego de Ávila y 1 de Morón. Y en Holguín se diagnostican 6 casos importados, todos del municipio Cabecera. Por países, los casos importados en el día de ayer, el mayor número procedente de Panamá, 10, Rusia 8, Estados Unidos 2 y Brasil y Alemania con 1 cada uno. Se diagnostican ayer 10 extranjeros con COVID-19 en Cuba. Una paciente rusa procedente de este país, de Rusia, igual que un alemán procedente de Alemania, 2 congoleses autóctonos de transmisión aquí en La Habana, una española también autóctona de aquí, del municipio Plaza de la Revolución, una peruana autóctona de aquí, del municipio Marianao, un hindú autóctono también del municipio de Regla, una infrancesa que había arribado procedente de Panamá, una guyanesa que había arribado procedente también de Panamá, al igual que una mexicana que se diagnosticaron en el día de ayer y que estos que fueron importados pues arribaron a nuestro país incubando la enfermedad, por el protocolo se aislaron y se estudiaron y ese fue el diagnóstico. Como dije, casos autóctonos, cifra elevada, 851 en el día de ayer, superior a los que tuvimos en el día anterior. Pinar del Río con una cifra elevada todavía, 64 casos autóctonos, están trabajando, están aplicando medidas, pero de todas formas elevada, incluso con 7 más que el día de ayer. Además con una dispersión que se puede ver ahí en el día de ayer en 7 de sus 11 municipios. La problemática mayor en Pinar del Río Cabecera, 44 casos. En Minas de Matajambre y en La Palma, 6 casos en cada uno. San Juan y Martínez diagnostican 3 casos autóctonos, Consolación del Sur y Sandino 2 y un autóctono del municipio de Guane. Artemisa incrementa también su cifra a 40 casos autóctonos, 10 más que el día de ayer. Se afectan ayer 7 municipios de los 11 de esta provincia, Guanajay con 13, Artemisa con 7, San Cristóbal y Bauta con 6 cada uno, Caimito con 5 y Mariel con 2, y San Antonio de los Baños se diagnostica un caso autóctono ayer. La Habana, cifra elevada pero inferior en 56 al día anterior, estamos hablando de 354 casos autóctonos, dispersos en sus 15 municipios, San Miguel del Padrón y Centro Habana y Guanabacoa, cada uno con 42 casos autóctonos, los que presentaron un mayor número de casos ayer. El Cotorro 35, Arroyo Naranjo 31, Boyeros 29, Habana de Vieja 25, 10 de octubre 22, Marianao 19, La Lisa 16, Cerro 14, igual que Plaza de la Revolución,
Playa 9, Habana del Este 8 y Regla 6 casos autóctonos en el día de ayer. Como ven, con una dispersión que abarca todos sus municipios. Mayabé, que ha ido incrementando la cifra, ayer 67, 18 menos que el día anterior, y con una afectación que tuvo casos ayer de todos sus municipios. San José de las Lajas con 15, el mayor número, Quibicán con 11, Merena del Sur y Güines con 10 cada uno, Madruga con 6, Nueva Paz 3, Bejucal y Jaruco con 4 cada uno, San Nicolás de Bari 2, y Batabanó y Santa Cruz del Norte confirman un caso autóctono en cada uno de estos municipios. Matanzas, que mantiene un control de la pandemia, pero ayer tuvo un incremento, tuvo 11 casos autóctonos, 6 más que el día anterior. En Matanzas, fundamentalmente, municipio cabecera 8, y Cárdenas, Calimete y Limonar con un autóctono en cada uno. Cienfuegos, también con control de la pandemia, diagnostica en el día de ayer 3 casos autóctonos, 10 menos que el día anterior, 2 en Cienfuegos, municipio, y 1 en el municipio de Roda. Villa Clara, 29 casos autóctonos ayer, 10 más, y el mayor número en el municipio Santa Clara, 24. Caibarien y Quemado de Güines con 2 cada uno, y Placeta, un caso autóctono ayer. Santi Espíritu, que ha ido incrementando la incidencia de casos confirmados, 25 en el día de ayer, 7 más que el día anterior. El mayor número en el municipio Santi Espíritu con 12, Trinidad con 6, Tahuasco con 3 y Cabaiguán y Jatibonico con 2 cada uno. Ciego de Ávila, con 7 casos autóctonos, tiene una reducción en comparación con el día anterior, fundamentalmente en Morón, que es donde ha tenido la mayor afectación durante varios días, 4 casos ayer. Ciego de Ávila, municipio, Chambas y Majagua, con 1 cada uno. Camagüey, todavía con una cifra alta, 41 casos autóctonos, aunque son 7 menos que el día anterior. Municipio cabecera con el mayor número, es donde están teniendo la mayor afectación, 33 casos autóctonos. De Carlos Manuel de Céspedes y Vertientes, 2 de cada uno. Y de Florida, Guáymaro, Jimaguayú y Nuevitas, un caso autóctono en cada uno. Las Tunas, con control de la pandemia, 5 casos autóctonos ayer, el mayor número 4 del municipio Las Tunas y 1 del municipio Colombia. Holguín, con 33 casos autóctonos, provincia que ha mantenido control, aunque ayer tuvo 10 casos más que el día anterior. El mayor número en el municipio cabecera, 14. Mayarí y Sagua de Tánamo con 6 cada uno. Rafael Freire, Moa con 3 cada uno. Y Báguano con un caso autóctono ayer. Granma, una cifra extremadamente elevada, que traduce la complejidad que está teniendo y la transmisión que se ha incrementado en este territorio, 94 casos autóctonos. Provincia que iba arreciando las medidas de control, las medidas de limitación, que como se informó ayer, pasó a la etapa de transmisión autóctona limitada, y que la mayor afectación, como se puede ver ahí, en el municipio Bayamo, con 67 casos autóctonos allí, ayer. Iguaní y Manzanillo confirman 8 casos ayer, Guisa 4, Niquero 3, Río Cauto 2 y Bartolomé Mazó y Cauto Cristo 1 en cada uno. Santiago de Cuba, que ha ido controlando la pandemia, de todas formas, ayer, aunque tuvo 13 casos menos que el día anterior, tuvieron 53 autóctonos, pero es elevado. Santiago Cabecera 41, Palma Soriano 4, San Luis 3, Songolamaya y Mella con 2 cada uno, y el municipio Contramaestre con un caso autóctono. Guantánamo, con control de la pandemia,
17 casos autóctonos ayer, inferior al día anterior, y el mayor número en el municipio Guantánamo, 14, Manuel Tames 2 y Caimanera 1. Y el municipio especial Isla de la Juventud, con 8 casos autóctonos, una cifra elevada, traduce la transmisión que todavía, a pesar del trabajo que se viene haciendo, las medidas que ha adoptado el Consejo de Defensa, pues es una cifra elevada, incluso con 3 más que el día anterior. Con este comportamiento de la transmisión ayer, pues nuestro país disminuye la tasa de incidencia a 103,9 por 100.000 habitantes, y tasa de incidencia de casos confirmados en nuestro país en los últimos 15 días. Reitero, discretamente, pero Cuba disminuye la tasa de incidencia a 103,9, de todas formas muy elevada. Y las provincias, La Habana se mantiene en el primer lugar, 274,3, inferior al día de ayer. Mayabeque, el municipio especial Isla de la Juventud, y Pinar del Río incrementan sus tasas. Mayabeque a 220,8, el municipio especial a 136,6, Pinar del Río a 136,3. Después le sigue Camagüey con una tasa elevada, 97, Artemisa 82,5, Santiago 71,8 y Santi Espíritu con 65,3. Las provincias con menor tasa de incidencia de casos confirmados se mantiene Las Tunas con 11,3 y Matanzas con 8,2. De llamar la atención del comportamiento de las tasas ayer y las provincias, Cuba, como se ve en el gráfico, una discreta disminución de la tasa de incidencia. La provincia Artemisa incrementa su tasa y queda por encima de Santiago y Santi Espíritu. Estoy hablando en comparación con el comportamiento, por encima de Santiago, el comportamiento del día de ayer. Y Santi Espíritu incrementa su tasa y supera a Guantánamo y a Ciego de Ávila. Son provincias en las cuales se viene trabajando. Algunas de ellas ayer se informó que se habían cambiado de fase, y como yo dije ayer, un cambio de fase conlleva un grupo de medidas de restricción todavía un poco mayor para lograr controlar la pandemia. Los municipios que aportan el 43% de todos los casos autóctonos, de todos los casos confirmados de nuestro país, de estas tasas de incidencia de nuestro país, pues La Habana se mantiene con 9 municipios, Mayabeque con 2 y Pinar del Río con 1. Los más altos, el primero que aparece ahí es Melena del Sur, de la provincia de Mayabeque. Estamos hablando de una tasa de 1.056,7 por 100.000 habitantes, una tasa muy elevada. Después le sigue Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Guanabacoa, Regla, Cotorro, La Lisa, Arroyo Naranjo, El Cerro, y ya entonces después termina con Pinar del Río y el municipio Quibicán, también de la provincia de Mayabeque. La Habana, como se ve en el mapa y se ve en el gráfico que ahí aparece, con una tasa que quiere disminuir, de todas formas todavía con una tasa muy elevada, y que además con la dispersión característica de esta provincia. Siempre reiteramos la división político-administrativa de La Habana, que todos sus municipios son colindantes uno con el otro, pero se mantiene. Y cuando vemos el otro mapa, donde se ve la mayor transmisión de La Habana, pues indiscutiblemente ahí se identifican Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Guanabacoa, Regla, El Cotorro, La Lisa, Arroyo Naranjo y Cerro, que son los municipios que tienen mayor afectación. Lo que se ve o lo que no se ve dentro de las bolitas amarillas, pues son los casos
que se han ido confirmando en cada uno de estos territorios. Y en algunos casos se corresponden con los eventos de transmisión que aún se mantienen abiertos en esta provincia. Le sigue a La Habana la provincia de Mayabeque, que ahí se puede ver en la curva el incremento y la dispersión que tiene en todos sus municipios, con la mayor afectación en Melena del Sur, que como vieron pasó al primer lugar en cuanto a la incidencia de Cuba. Le sigue Quibicán, San José de las Lajas y Huila. Le sigue después la provincia de Pinar del Río, también con un incremento que ha venido teniendo, que también se trabaja, pero que todavía ha costado un poco de trabajo su control, con la mayor afectación en el municipio de Pinar del Río y las minas de Matambre y San Juan y Martínez. Son los tres municipios con mayor afectación. Igual Camagüey ha ido incrementando su tasa y afecta a 12 de sus 13 municipios en los últimos 15 días. Y como también se expresó y se ve ahí en la tabla, la tasa más elevada del municipio Camagüey le sigue Vertiente, Florida y Carlos Manuel de Céspedes. Artemisa, provincia que también ha ido incrementando su tasa, ahí se ve la curva, se ve expresado, ha tenido casos en los últimos 15 días en todos sus municipios, aunque la mayor afectación pues está en Guanajay, San Cristóbal, Bahía Honda y el municipio cabecera, el municipio Artemisa. Santi Espíritu tuvo un incremento importante, después está haciendo una especie de meseta, ha tenido casos en los últimos 15 días en todos sus municipios y el mayor número y la mayor tasa en Santi Espíritu municipio y el municipio de Jatibonico. Comportamiento también al incremento de la provincia de Granma, hoy de una manera importante, que afecta a 11 de sus 13 municipios y que de todas formas el municipio de Bayamo, Cautocristo y Niquero pues son los que presentan una mayor transmisión. Finalmente, este comportamiento de las tasas ha hecho que las fases en que se encuentran las provincias hoy, las fases de transmisión epidemiológica que ayer se informaron, ahí el geógrafo Roberto González nos ayudó ayer con estos gráficos y como se puede ver ahí, se mantienen o están en fase de transmisión autóctona limitada. Ya esa es una etapa epidémica. Está la etapa epidémica, está la etapa de recuperación y está la etapa de la nueva normalidad. Ya la etapa epidémica tiene una fase que es la de transmisión autóctona limitada. Y como se puede ver ahí, es lo que está pintado de medio rojo, pues Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, a pesar del control que ha ido teniendo, pero todavía en esta fase, Villa Clara, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud. Yo sé que ustedes dirán, pero bueno, se ha ido diciendo que Matanzas tiene control, que Santiago, que Guantánamo, pero de todas formas tienen que tener un periodo de tiempo en el cual se mantengan unas tasas de incidencia determinadas para poder cambiarlo. En la fase 1 de la etapa de recuperación, pues las provincias de Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey y Granma. En la fase 3 la provincia de Holguín y se mantiene en nueva normalidad la provincia de Las Tunas. Este es el comportamiento de la fase, de las etapas, que siempre reitero. Eso es un análisis epidemiológico que se hace del comportamiento de la tasa de incidencia, del número de muestras que se realizan y al final se dan estas categorías y a cada una corresponde un grupo de limitación y de restricción de actividades. En resumen, de Cuba, de los 56.566 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, ingresados 4.451, activos, ingresados confirmados.
Elevada cifra, aunque 59 menos que el día anterior. De los 4.451, el 98,4%, 4.382, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 2 personas con COVID-19 en nuestro país. Dimos las condolencias a sus familiares, a sus amistades, y eso da una letalidad de 0,62%, inferior a la del mundo, 2,21%, y a la de la región de las Américas, que es de 2,39%. Inferior, pero para nosotros alta. 2 evacuados y 53 retornados a sus países después de diagnosticados. Y ayer una cifra elevada de alta, 930, que al ser 32 casos más de alta que los diagnosticados ayer, pues se puede lograr un balance positivo desde el punto de vista de los que se mantienen ingresados y un % mayor de pacientes recuperados. Con estas 930 altas ya se acumulan 51.704 personas que han tenido la COVID y se han recuperado de la enfermedad. Estamos hablando del 91,4%. Elevado el número de pacientes en terapia intensiva, en salas intensivas de nuestros hospitales, 69, cifra similar a la del día anterior, y de estos 69, 29 críticos y 40 graves. Y el cuadro resumen del comportamiento de la pandemia en Cuba, ya ahí podemos ver que en el mes de marzo ya se han diagnosticado 5.976 personas con COVID-19. Cifra elevada, estamos hablando de la primera semana del mes de marzo, y si el comportamiento se mantuviera así, que esperamos que se pueda ir disminuyendo, pues tal vez terminemos el mes de marzo con un mayor número de casos que en el mes de febrero, que fueron 23.004, la cifra más elevada de casos en toda la pandemia, como también gráficamente se puede apreciar. Marzo, además con 26 fallecidos, una cifra elevada, una letalidad de 0,44, pero en números absolutos es una cifra elevada para los propósitos de nuestro programa, para nuestros protocolos de tratamiento y para el esfuerzo que se hace para la recuperación de todos nuestros pacientes. Esta es la situación, Gisela, que presentamos hoy en Cuba, todavía compleja. Podemos reiterar que se siguen adoptando medidas, la población las va viendo en muchos territorios. Todavía no hemos logrado la total percepción de riesgo, por decirlo de una manera elegante, vaya, la total percepción de riesgo de nuestra población. Seguimos viendo personas amontonadas una arriba de otra, no podemos decir otra cosa. No es que estén haciendo cola, es que son amontonados uno arriba del otro. Seguimos viendo personas sin nasobuco. Nos plantean que en algunos territorios, como dijimos ayer, todavía con mayor número, que a veces en La Habana también, yo lo expliqué ayer, se va creando una sensación cuando ya tú tienes tiempo sin tener caso, que vas perdiendo el temor, pero hoy el riesgo es muy elevado en todo nuestro país. Hoy vemos incluso un mapa de Cuba poblado casi prácticamente del color rojo, que es la etapa epidémica en fase de transmisión autóctona limitada. Compleja la situación de Cuba en estos momentos, lo ha expresado en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Al cierre del día de ayer, La Nación reporta 873 nuevos casos positivos a la COVID-19 y lamentablemente 2 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. A casi un año del inicio de la pandemia, 350 decesos
como consecuencia de la enfermedad. Cifras para tener en cuenta, cifras para no descuidar las medidas higiénico-sanitarias en este tiempo de rebrote, de transmisión autóctona limitada en 9 provincias cubanas y en el municipio especial de Isla de la Juventud. Nos vamos ahora a una pausa para seguir ampliando otras informaciones. Convivir con la COVID-19 requiere de la apropiación de un nuevo código de vida. Usa el nasobuco como otra prenda de vestir y úsalo correctamente. Lávate las manos con frecuencia. Incorpora otras formas de saludo y demostración de afecto. Practica ejercicios físicos y actividades saludables al aire libre. Durante la nueva normalidad, de tu estilo de vida depende tu seguridad y la de los que te rodean. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Y de inmediato entramos en el análisis de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña en este segundo momento de conferencia de prensa la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez. Bienvenida y felicidades también en este 8 de marzo para ti, Maday. Y doctor, el mundo sigue siendo tensa la situación. Después de una ligera disminución de casos positivos, nuevamente se han elevado las cifras. Sí. Habíamos estado casi en medio millón de casos confirmados diariamente. Ayer 391.000. Los países que han aportado son 190, 29 territorios, 391.900 casos confirmados ayer. Hace que la cifra de casos confirmados ya ascienda a 117.280.596. Ahí realmente el número de fallecidos todavía elevado, 7.106 en el día de ayer, y ya la cifra total es de 2.602.564, que como yo dije es una letalidad de 2,21%. Ahí la región de las Américas, epicentro de la pandemia, aporta el 44,81% de todos los casos del mundo. Confirma ayer 161.514 personas con la COVID-19. Acumula 10.704.342. Y ayer un número de personas activas, acumula 52.554.287 casos confirmados en nuestra región, y el número de casos activos se incrementa a 10.704.342. Fallecen ayer en nuestra región 4.289 personas con la COVID-19, todavía una cifra elevada, y eso hace que ya el número total sea de 1.256.563 fallecidos. Esa da una letalidad en la región de las Américas de 2,39%. Ahí esta mañana veíamos al director general de la Organización Mundial de la Salud haciendo un llamado a Brasil por el incremento que está teniendo en el número de casos confirmados, en el número de casos fallecidos. Y como muy bien explicaba el doctor Tedros, pues realmente con una afectación que repercute en todos los países que son frontera con Brasil, que son un número importante. Él hacía una llamada de atención en este sentido para que realmente se adopten medidas de control en este país, que como sabemos, por el concepto de que es una enfermedad que no tiene grandes complicaciones, pues no se han ido adoptando con todo el rigor. En el mundo se mantienen igual, Estados Unidos a la cabeza, le sigue la India, Brasil, Rusia, el Reino Unido, Francia, España, Italia, y en las Américas, pues Estados Unidos a la cabeza, con ya una cifra de 29
663.342 casos confirmados, una cifra de 537.339 fallecidos. Es un país que tiene una complejidad muy importante. Le sigue Brasil con prácticamente 11 millones de casos confirmados, 10.939.000, y con 264.446 fallecidos. Colombia, Argentina, México, Perú, Canadá, Chile, Panamá, en ese orden, pues se presentan los países de las Américas con mayor afectación. Cuba, en esta relación, pues ocupa la posición número 20. Y por último, el geógrafo Roberto González nos ayudó con un gráfico donde se analizan los países de más de 10 millones de habitantes con el mayor % de letalidad. Y ahí ustedes ven a Cuba con una tasa de letalidad que para nosotros es muy elevada, 0,62, inferior a la del mundo, 2,22%, y en orden de menor a mayor, pues Siria con una tasa de 6,64%, México, que siempre lo hemos analizado como país de la región de las Américas con una tasa elevada, 8,95%, Bangladesh 15,38%, Honduras 24,55%, Yemen 26,32%, Grecia 32,95%, Níger 36,29%, Zimbabue con 40,95%, Mali con 41,82% y Bolivia con un 46,49% de letalidad, que ustedes pueden apreciar ahí, que a pesar de los esfuerzos y a pesar de los conocimientos que se tienen, pues todavía son territorios que tienen una alta letalidad en cuanto al número de casos. Eso siempre reiteramos y recordamos las características de este virus que vino a enredar al mundo a principios del año pasado. Elevada contagiosidad, que también se evalúan la presencia de las nuevas cepas que pueden estar interviniendo en esta alta contagiosidad, la letalidad que se presenta en esta enfermedad, el hecho de que haya pacientes transmitiendo la misma sin tener síntomas sin tener síntomas ninguno, y por lo tanto difícil de identificar, y lo que siempre reiteramos, que todavía es una enfermedad que no tiene cura, no hay ningún tratamiento que la cure. Se logran recuperar, se logra sacar del estado crítico, del estado grave en algunos casos, pero tratamiento que cure no existe. Y las vacunas avanzando las del mundo, avanzando las nuestras. Se ha dado mucha información de cómo va todo el trabajo organizativo y de realización del ensayo en la fase 3 de la vacuna aquí en La Habana. Hoy comienza fase 3 de ensayos clínicos de Soberana 02, doctor. Aquí en La Habana. Incluso tenemos algunas imágenes de cómo los trabajadores de Encomed desde muy temprano están trasladando estas vacunas a los sitios clínicos de vacunación, porque es noticia, además un regalo tremendo para las mujeres cubanas. Mujeres en el día de hoy. En el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, comenzó la fase 3 de ensayos clínicos de Soberana 02, uno de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19 del Instituto Finlay de Vacunas. Se ha hablado muchísimo y usted ha explicado aquí en muchísimas ocasiones lo que significa para Cuba contar con este candidato. El único país de América Latina capaz de producir su propia vacuna. Así es, de avanzar incluso ya a una fase 3 que debe demostrar eficacia, ya demostró seguridad, sin ningún evento adverso grave, lo explicaban incluso
los líderes de estos proyectos en el espacio televisivo de la Mesa Redonda, y en horas de la mañana se ha movido mucho en las redes, y por eso lo traemos a propósito de este tema. Se ha movido hoy en redes sociales la alegría de todos los cubanos, sobre todo capitalinos, por supuesto, el del comienzo del ensayo clínico fase 3 de la vacuna cubana Soberana 02. Y Biocuba Pharma, el grupo de la industria biofarmacéutica cubana, expresaba en horas tempranas de la mañana: trabajadores de la droguería de La Habana desde horas de la madrugada están listos ya para distribuir la vacuna cubana Soberana 02 a los sitios clínicos de La Habana. En 3 equipos no podían faltar, por supuesto, nuestras valerosas mujeres. Es noticia hoy, doctor, y es también una de las temáticas que más se reitera en los medios nuestros cubanos, en el sistema de medios públicos, en horas de la mañana. Vamos a compartir más tarde. Ahí solamente, Gisela, ¿no?, reiterar, primero en COMEC, un colectivo que nos ha acompañado en todas las tareas, con una energía, con una positividad muy buena, hay que reconocerlo. Un colectivo Proeza Laboral. Proeza Laboral, además con un número importante de mujeres en sus trabajadores que cumplen cualquier día de la semana y a cualquier hora. Y segundo, reiterar que, lo digo porque a veces, Durán, que bueno, ya se va a controlar, que todavía nos queda un tiempo muy exitoso. Además, tú hablaste de Soberana, pero Abdala por allá por el oriente, Santiago, Guantánamo. A las puertas también del fase 3. De la fase 3 a las puertas, o sea, va avanzando, pero todavía, reitero, nos queda unos meses esta es la vacuna y el distanciamiento y las soluciones. Arriba. Tenemos algunas preguntas, doctor, como Correcto. ya es habitual en este espacio. La primera pregunta es relacionada justamente con una usuaria preocupada por la vacuna y habla del timerosal. Se ha explicado que aquellos que son alérgicos al timerosal no pueden participar de este ensayo clínico. La pregunta del usuario es ¿por qué? ¿Por qué? Porque son personas que son alérgicas y porque entre los componentes de la vacuna está el timerosal. Y por lo tanto no se puede poner en ese sentido. Eso es una prueba que se le hace a la persona. Hay otras vacunas que tienen esta misma situación, no muchas por suerte, pero indiscutiblemente es un factor que hay que tener en cuenta las personas que ya se ha identificado. Si no se ha identificado, muchas veces en personas alérgicas se le aplica un poco de timerosal y se ve si le provoca alguna reacción al mismo. Esa es la razón por la cual esta es una de los excluyentes para la aplicación de este candidato vacunal. Y me dicen, doctor, que tenemos un contacto de inmediato con la provincia cubana de Pinar del Río, que es una de esas provincias que hoy posee una alta transmisión del virus SARS-CoV-2. En este territorio, la doctora Nora María Lemus Fajardo es especialista en primer grado en geriatría y gerontología y máster en longevidad satisfactoria. Junto a sus compañeros del Hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río, se ha mantenido desde marzo de 2020, alternando entre el cuerpo de guardia y la zona roja de la COVID-19. Y como hoy es 8 de marzo, por supuesto que buscamos también el impacto entre nuestras mujeres. La periodista Belkis Pérez Cruz nos acerca su testimonio a un año de la pandemia de COVID-19. Desde marzo, que comenzó la transmisión de la pandemia en nuestro país, fuimos llamados los médicos de nuestro hospital para participar en todas las labores, tanto de recepción como diagnóstico, tratamiento y al final egreso, tanto de pacientes sospechosos como de pacientes que en realidad tenían la enfermedad. Toda mujer tiene alma de flor. Nosotros recibíamos los pacientes, muchos después le teníamos que dar la noticia de que, bueno, no tienen la enfermedad. Otros lamentablemente teníamos que darle la noticia que eran positivos y bueno, pasarlos a la zona donde serían atendidos. Y en otras ocasiones, a modo de cuarentena, trabajábamos, bueno, pues ya tratando a esos pacientes, porque nos convertíamos en sus médicos, en sus cuidadores, en sus familiares.
Hemos tenido experiencia de pacientes muy viejitos, de 99 años, con la COVID, que felizmente han sido de alta, muy contentos, y esa sonrisa. Hemos tenido otros que desgraciadamente han fallecido dado otras enfermedades que tenían que se asocian a la COVID, y esto es lo que nos ha llevado a tristeza, a melancolía, pero siempre tenemos la satisfacción, o por lo menos nos complace saber que ayudamos, que no estaban con su familia quizás en ese momento, pero que estaban con nosotros. Una flor que imagina lluvias cuando la sequía, una flor que perfuma el viento cuando la acaricia, una flor destino enamorado. Sentí temor desde el primer momento, y hoy que llevo casi un año en esta función, siento temor. Me obliga a ser más responsable, me obliga a cuidarme más. Toda mi familia me ha ayudado, pero siempre se han sentido cuidados por mí. O sea, ellos ni me preguntan, ellos saben que yo los voy a cuidar, así como les exijo que se cuiden. Yo creo que en estos tiempos de COVID, todos hemos tenido familia sustituta. Mi familia es mi colega, es mi paciente que tengo que ayudar. Ese momento de mis hijos, ese lugar, lo cubrieron todos los jóvenes que me rodeaban. Esta es mi misión, esta es mi labor como Mariana, esta es mi labor de Celia, esta es mi labor donde yo siento que somos útiles a esta revolución, que somos familia de los ancianos, y es el momento cumbre de mi especialidad. Yo diría que alcancé la madurez profesional en esto, desgraciadamente, en estos tiempos de pandemia. Esa mujer con alma de flor lleva dentro en la raíz tal fortaleza, ni con sangre la caló el pavor. Un testimonio que nos muestra la hidalguía de nuestras mujeres este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así estamos poniendo punto final, doctor. Que realmente nuevos reconocimientos. Creo que no hay imágenes más bonitas, más ejemplarizantes de lo que ha representado la mujer en el combate a esta pandemia, igual que en otros combates que ha tenido la revolución. Para todas ellas nuestra felicitación, un beso muy grande y que tengan un día muy bueno. Agradecerle su presencia hoy en nuestro estudio, doctor. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros detalles sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Si usted es mujer, disfrute su día, pero siempre cuidándose bien. Nos vemos mañana. Muy buenos días.